Veamos, el 23. Ya, recuerden que me pueden estar escribiendo en el chat, lo estoy mirando, o me pueden hablar solamente con el micrófono. Este ejercicio habla de factorizar, que fue como uno de los últimos que estuvimos viendo ayer, de buscar términos comunes, cómo juntar todo, o cómo ocupar cuadrados de binomio, el trinomio. Todo va a depender de lo que nos pide. En este ejercicio, prácticamente para poder factorizar, tenemos que juntar todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Podemos resolver el cuadrado de binomio. ¿Cómo yo a veces me puedo dar cuenta de que tenemos que resolver para poder a lo mejor achicar? Acuérdense que factorizar es como simplificar, reducir la expresión. Es porque el primero, que es 3a, si lo elevamos al cuadrado, me da un 9a al cuadrado. Entonces, ahí yo hago la semejanza de que se podrían juntar. De lo que vieron ayer, ¿se acuerdan cuál es el cuadrado de binomio? ¿Cómo nos quedaría este ejercicio? A elevado a 2 más 2ab más b elevado a 2. Ya. ¿Y el 3 dónde quedó? Recuerden que la fórmula del cuadrado de binomio es a menos b con el a al cuadrado, pero hay que tomar en cuenta cuando está la fórmula que puede tener un número por delante. Entonces, nosotros lo que hacíamos ayer era identificar a y b. ¿Cuál es a y b del ejercicio? A ver, ya. De este paréntesis, ¿cuál es a y cuál es b? A es A. Exacto. A sería 3a. Todo junto. Y el b sería b, en este caso. ¿Ya? Entonces ahora reemplazamos en la fórmula. Tomamos toda la letra a. O sea, tomamos el 3a, sería la a, y todo eso lo elevamos al cuadrado. En este caso predomina el signo que está entre medio, es un más. Entonces queda positivo. Por 2, como le dije, siempre se multiplica por 2. A, todo el a, sería 3a. Por b, que sería en este caso solamente la b, más el b al cuadrado, que justo en este caso ya estaba la b. ¿Ya? ¿Entendieron cómo ir reemplazando en la fórmula? Sí. Ya, genial. Y ahora, ¿cómo les quedaría al resolver estas potencias? ¿Quién me dice cómo queda? Ese, recuerden que cuando uno lo resuelve, está resolviendo, ay, perdón, le puse el resultado. El 3 se eleva al cuadrado. 9 al cuadrado más 6ab más b al cuadrado. Claro, muy bien. Entonces, como dijeron muy bien ahí, sería 9 al cuadrado más el 2, perdón, el 6. Lo vamos a juntar todo aquí. 6ab más el b al cuadrado, ¿cierto? Y ahora, recuerden que nos falta agregar toda esta expresión. Entonces, ya que pudimos resolver ese cuadrado de binomio, agregamos la otra parte. Y ahora, lo que viene son términos semejantes. ¿Qué podemos juntar? El 9a elevado al cuadrado y el b elevado al cuadrado. Ya. Recuérdense que término semejante, la letra tiene que ser exactamente igual. Entonces, a al cuadrado no es lo mismo que el b al cuadrado, por lo que solamente podemos juntar el 9 al cuadrado y el 9 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto sería esa suma? O sumándolo. Sí, sumándolo, acuérdense que este tiene un signo positivo y el segundo también. Nos quedaría 18 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál otro podemos juntar?
El b elevado a 2. El b elevado a 2 con el b elevado a 2. ¿Cuánto nos da eso? Fíjense el signo que tienen por delante. Desaparecen porque uno es positivo y el otro es negativo. Queda 0. Da 0, exactamente, porque prácticamente el número que lo está acompañando es 1, y 1 menos 1 nos da 0, entonces los eliminamos. ¿Y cuál es el que nos queda? El 6AB, y ese no tiene ningún otro término semejante, por lo que lo bajamos. ¿Cierto? ¿Cómo van hasta ahí? Bien. Y ahora si ustedes se van a las alternativas, no está. Pero, como nos están pidiendo factorizar, podemos encontrar un factor común. ¿Cuál sería el factor común de este ejercicio? 6A. 6A, muy bien. Si yo pongo el factor común como 6A, ¿qué me quedaría dentro del paréntesis? Recuerden, ese 6A que uno va a factorizar, ¿cuánto lo multiplico para que me dé el 18A al cuadrado? 3A y quedaría 3A. más B. Ahí una compañera lo dijo que quedaría 3A. Pero acuérdense que cuando factoriza, es como si tuvieran aquí el 18 al cuadrado dividido en el 6A. Y esa división, 18 dividido en 6, es 3. Y A al cuadrado dividido en A, recuerden que sé que una potencia de igual base, pero como es división, se restan los exponentes y queda 2 elevado 2 menos 1, ¿verdad? Y le quedaría que sería 3A. ¿Ya? Y el segundo, ¿cómo nos queda? El 6AB. Más B. A ver. Nos queda más B, ¿cierto? Entonces la alternativa es E. Y hasta ahí llegamos. Ahí terminamos de factorizar. Ya no se puede factorizar porque el 3A y el B no tienen un factor común. ¿Ya? Entonces como que eso era el máximo. ¿Lo entendieron? ¿Alguna duda? Ya, genial. ¿Y los demás? Constanza dice que sí, lo entendió. Profe, todo claro. Ya, gracias, Fabiana. Y Martina, ¿cuál era el otro que había dicho? 21. Martina, ahora sí llegaste al resultado que te daba el 6. Sí, profe. Ya, genial. A lo mejor faltó, no sé cómo lo desarrollaste, pero a lo mejor faltó agregar el elevado al 3, que también puede haber una trampita. No, es que yo no había notado que era un cuadrado de binomio. Ah, ojo ahí cuando sale el elevado y está en un paréntesis, ¿qué es lo que va a tomar? Ya, a ver, era el 21. Veamos el 21. El 21 nos dice, si x al cuadrado es igual a 3, entonces 4 menos 2x, 4 más 2x es igual a ver, de lo que vimos ayer, ¿a qué fórmula se parece eso? Suma por diferencia. Exacto, suma por su diferencia. Este va a salir mucho más rápido. Suma por su diferencia, recuerden que era a al cuadrado menos b al cuadrado. Esa es la fórmula. Y eso era igual a menos b y a más b. ¿Ya? Recuerden que puede ir tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. En el PPT también se lo nota. Entonces uno tiene que identificar a qué se puede parecer. Entonces, si tenemos la suma por su diferencia, podemos anotar la fórmula resumida, para que lo vamos a trabajar por parte. ¿Cuál sería nuestra A en el ejercicio? El 4. 4. Exacto. ¿Y cuál sería B? 2x. 2x, muy bien. Entonces, ahora reemplazamos en A al cuadrado menos B al cuadrado, que sería el 4 al cuadrado menos 2x
al cuadrado. ¿Cierto? Y aquí nos están diciendo que el x ya tiene un valor. Entonces, vamos a encontrar un número. Lo que podemos seguir resolviendo acá son las potencias. ¿Cómo sería el resultado de las potencias? 16. 16. 16 menos, ¿cuánto? 4. 4x, ¿no? 4x al cuadrado. Recuerden, que se lo anoto yo siempre, el 2 se eleva a 2 y el x también se está elevando a 2. No olviden nunca eso. Y ahora, aquí tenemos, nos dan el valor del x al cuadrado, que es lo que dice el enunciado inicialmente. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor? ¿A cuánto valdría esa suma por su diferencia? Tomamos el 16 menos 4. ¿Y cuánto vale el x al cuadrado? 3. 3, exacto. Entonces, ¿cuánto es el resultado final? 4. 4. 4, exacto. Muy bien. Entonces, sería la T. ¿Vieron? Aquí podrían haber respondido acá, o sea, podrían haber sacado la raíz del 3 para poder reemplazar en la suma por su diferencia, hubiese sido un ejercicio mucho más grande. En cambio, si se dan cuenta que tienen al tiro una suma por su diferencia, pueden llegar y reemplazar al tiro los valores. En cuál es A, cuál es B, y como se les va a formar al tiro una x al cuadrado, reemplazan los valores. Igual esto se va soltando uno a la mano, con harta práctica se va dando cuenta de estas cosas. ¿Dudas en el ejercicio? ¿Alguien que no haya entendido, que quiera que repita alguna otra parte nuevamente? Esto de identificar y el A y el B se me ocurrió ahora, como, o sea, ayer en la clase, para que pudieran identificar bien y se acostumbren a ver cuál es el valor que tienen que reemplazar. ¿Ya? Porque después ya uno llega y lo hace. Se salta ese paso a veces de decir cuál es A y B, uno inconscientemente ya empieza a resolver. Ya, a ver. No hay duda entonces en el 21, ¿cierto? No, profe. Ya, a ver, y faltaba el 25, por el 25. Anótenme igual otros ejercicios que quieran ver mientras acomodo aquí. Ya, a ver. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones es o son factores de la expresión algebraica x al cuadrado menos x más 12? Los factores. Aquí también volvemos al tema de factorizar. Y sería, vamos a escribir la ecuación nuevamente para que podamos trabajar más claro. Aquí lo que nos están diciendo es que tenemos que encontrar cuál es la factorización de estas funciones. Lo que nosotros nos preguntamos para resolver esto es que dos números que multiplicados me den 12 y que al sumarlos me dé 7. Y uno de ellos, o sea, y que me dé un resultado que sea en negativo. ¿Qué números? El factor común, ¿cuál es? Aquí va a ser X, ¿ya? ¿Qué número multiplicado me da 12 y si lo sumo me da 7? 4 y 3. 4 y 3, exacto. Aquí 4 y 3. Da lo mismo si notan 3 y 4. 3 y 4, 4 y 3, no importa. Entonces aquí ustedes dicen 4 por 3 me da 12, lo sumo y me da 7. Pero ese 7x está en negativo. Por lo que el signo que tiene que ir aquí al medio va a ser negativo. ¿Ya? Entonces aquí cuando nos preguntan cuál de las siguientes expresiones tiene los factores de la expresión, sería la 1 y sería la 4. O sea, el 3, perdón. O sea, esa sería la letra E. ¿Entendieron cómo hacer esa factorización? Pensé que era un poco más complicado. No, sí, por eso le digo, sí tienes que acostumbrar y yo siempre digo, siempre me hago esa pregunta. De hecho, de mi hermano también le enseñé así cuando iba al colegio. Que era dos números, lo voy a anotar, para que lo puedan anotar como apunte.
Profe, ¿y eso también es factorización? Exacto, también es factorización. Es parte de las factorizaciones. Porque más adelante, en otras clases, cuando lleguen a funciones y tengan que encontrar puntos críticos, valor de x1, x2, que a lo mejor les suena un poco si es que lo vieron en el colegio, con esta factorización pueden encontrar los valores de las x. ¿Ya? Pero como les digo, eso lo van a ver mucho más adelante, así que no hay que complicarse ahora. Pero sí, aprender a factorizar muy bien. En sí, la letra que va aquí, el 12, es una letra C. Por eso lo voy a anotar aquí como C, es el número. Esto lo anotan así. Cuando alguna vez lo vean, lo van a entender. Puede ser más de X. No sé si alguna vez lo vieron eso en el colegio. Era AX al cuadrado más menos BX más C. Eso es sumado o restado. Me den B. Ya. ¿Entienden un poco la explicación de lo que le estaba diciendo? Que dos números multiplicados me den C y que sumado o restado me den el B. Aunque casi siempre es sumado. Voy a anotar aquí. Solo sumado. Ya. ¿Alguien quedó con duda de la factorización? Recuerden que si gustan me pueden escribir en el chat. Profe, ¿y estas factorizaciones se pueden identificar así como porque no es como compatible algún término en común? O sea, me refiero a que la otra uno podía, si todo era como se podían hacer en dos, se hacían dos, ¿o no? Es que va a depender de lo que a uno le pida y va a depender también de las alternativas. Entonces uno ahí tiene que jugar con todo. Si nos piden expresiones o factores y en la alternativa salga como en este caso x menos 4, x menos 1, es porque de por sí hay que factorizar con dos paréntesis. Y claro, como en el ejercicio anterior, cuando tenemos factores comunes en todo, ya la factorización obviamente va a cambiar. Pero acá, si lo vemos en general, no hay como, entre comillas, un factor común, porque todos tienen un grado diferente. El primero tiene un grado 2, el segundo tiene un grado 1 y el otro no tiene ningún grado. Entonces no vamos a encontrar nunca como un factor común. Pero sí, dos factorizaciones, o sea, dos expresiones que las podemos separar. Guíense mucho de lo que les pida el ejercicio y de las alternativas. Como lo vimos la otra vez, como hace 2 clases atrás, que con las alternativas podíamos descartar al tiro otras. Y a ver, ¿quién más tiene dudas de otro ejemplo? Ya hicimos los 3 que Martina me preguntó. ¿Quién más? ¿O lo escojo yo? Ustedes me dicen. Si no lo han visto bien o prefieren que yo lo vaya a hacer. Profe, una pregunta rápida. ¿En la 26 se multiplica término por término? En la 26. Es que la 26 se hace por parte. Se hace así también por término. ¿Quieren que la hagamos? Porfa, profe, que yo no sabía si primero le quitábamos como la X que va adelante a cada uno y después multiplicábamos o si la contábamos y multiplicábamos como X con X, X con la otra X, X con 2 y pasábamos al 2, después X. En eso me enredé. Ya, ahí Camila también me está respondiendo, gracias. Ya, entonces, efectivamente sí se multiplica como término a término, pero también nos quedaría algo demasiado grande. Porque nos están diciendo que el X, paréntesis, menos 2X, todo esto sería como una expresión. Sí, Constanza, ningún problema. Terminamos esto y hacemos el 12. Esto nos están pidiendo multiplicar todo eso, pero si lo hacemos término a término nos va a quedar algo gigante. Entonces, ¿qué podemos hacer de primera? Vamos a resolver cada una de las expresiones.
La primera va a ser x menos... ¿Por qué lo vamos a resolver? Porque si vemos esta expresión, uno dice, uy, pero hay un menos, o sea que puedo juntar los términos. ¿Y qué pasaba ayer cuando hay un signo menos ante un paréntesis? Delante de Cambia los signos de Exacto. los paréntesis. Exacto. Entonces aquí nos quedaría x. ¿Y cómo nos quedaría el otro? Menos 2 más x. Menos 2 más x. ¿Y el resultado final de eso cuánto sería? Término semejante, recuerda. 2x menos 2. 2x menos 2. Ya. ¿Vieron? Esa expresión la pudimos reducir para que no nos quedara como tan disperso. Aquí el ejercicio es pequeño, pero hay veces que pueden salir uno más grande y tenemos que darnos cuenta que podemos primero reducir antes de empezar a multiplicar todo. La segunda expresión dice que x menos paréntesis de x menos 2x. ¿Eso lo podemos también juntar? ¿Cómo nos quedaría si lo juntamos todo? 2x menos 2. No. ¿Quedaría más 2 o no? Ahí sí quedaría 2. ¿Por qué? El primer x se mantiene, pero este tiene un signo negativo por delante, por lo que va a cambiar el signo de lo que está dentro del paréntesis y nos va a quedar menos x más 2. ¿Y qué pasa con las x? ¿Desaparecen? Desaparecen porque, claro, sería x menos x, 0, y nos quedaría solamente el 2. Entonces se va. ¿Ya? Entonces, ahora, ocupando la expresión resumida, podemos llegar a que la primera se multiplica con la segunda. Cuando pongo el 1 y el 2 es porque estamos ocupando los términos ya, no es porque eso se vaya a multiplicar. Entonces tomo la primera ecuación, que sería 2x menos 2, y todo eso por 2. ¿Cuánto nos da? Es un por. Cuatro x menos 4. Exacto, y como dijeron sus compañeros, 4x menos 4. Entonces la alternativa correcta es la B. ¿Lo entendieron? Como les dije, este igual lo podrían haber resuelto como en la primera fase, pero hubiese sido como muy término a término y hubiese sido eterno. Constanza, cuéntame, ¿qué parte no entendiste? No entendí cómo hizo la expresión más pequeña. Ya, no te preocupes, empieza, mira. Aquí nos están dando dos expresiones. Este es el primer término y acá tenemos el segundo término. ¿Ya? Y nos están diciendo que los dos los podemos multiplicar. Pero, de primera lo podemos ver visualmente que aquí hay una resta. Aquí hay una resta, aquí hay una resta. Entonces, podemos juntar nuestros términos. Entonces, yo voy a tomar la primera ecuación, que sería el x menos paréntesis de 2 menos x. Y por lo que estábamos viendo ayer en la misma materia, es que cuando hay un signo negativo delante del paréntesis, cambia los signos del paréntesis. ¿Ya? Entonces, si aquí este está menos, aquí funciona la regla de los signos. Menos por más, ¿cuánto nos da? Menos. Menos. Entonces, imagínate como que aquí hubiese un 1. Imagina. Entonces sería menos 1 por 2, nos queda el menos 2. Después este menos 1 lo multiplicamos por el menos x. ¿Cuánto nos queda? Menos por menos. Positivo. X positivo. ¿Ya? Y luego, como tenemos esta expresión, uno ve los términos semejantes. El x con el x. ¿Cuánto nos da? El 2x. Exacto. Porque también recuerda que cuando no hay un número delante,
el x tiene un 1 delante, imaginario se podría decir. Entonces sería 1 más 1, 2. Y la x porque es el término que estamos juntando. Y de números solamente tenemos el menos 2. Por lo que no podemos sumarlo ni restarlo con nada y ese se mantiene. ¿Ya? Y con la segunda expresión hacemos exactamente lo mismo. Tomamos el x menos paréntesis de x menos 2 y resolvemos. Como hay un signo negativo delante, nos cambia el signo de lo que está dentro y ahí llegamos a que menos por más nos da menos x y menos por menos nos da más 2. Y luego hacemos lo mismo, términos semejantes. Recuerda que acá hay un 1 y acá hay un 1. Entonces sería 1 menos 1 nos da 0. Todo esto nos da 0. Y por eso después nos queda un 2 solo. Y volvemos al enunciado inicial, que nos están diciendo que los términos 1 y 2 se van a multiplicar. Entonces, como los podemos reducir, tomamos la primera expresión, el resultado final de cada uno, y los multiplicamos. Y esa multiplicación, recuerda que también es término a término. El 2 multiplica al 2x, y el 2 multiplica al menos 2. Ahí sí lo entendiste un poquito mejor. Que no... me perdí en la primera. Y no entendí, pero ahora sí, gracias. Sí, lo importante es que lo entiendan. ¿Ya? Y Constanza me pidió el 12. Sí, Camila, ahí vemos 30 y 31. Vamos por orden. Vamos a hacer el 12. Veamos el 12. Nos están diciendo, el área de un triángulo viene dada por A por B, siendo A su largo y B su alto. ¿Qué le sucederá al área del rectángulo si duplicamos su alto y cuadruplicamos su largo? ¿Ya? Aquí hay que saber bien los términos de cuando es duplicación, o aquí está duplicando algo, es por 2. Y cuando estamos cuadruplicando algo, es por 4. ¿Ya? Entonces, ¿alguien sabe cuál es el área del rectángulo? Porque antes tenemos que conocer este punto primero. Largo por alto. Exacto. El área del rectángulo, lo vamos a anotar aquí, va a ser igual a largo por alto. O altura también le llaman, ¿ya? Y eso lo vamos a tomar, por ejemplo, con la variable A y B. Voy a hacer el dibujito, que la otra vez lo entendieron mejor con el dibujo. Aquí tenemos un rectángulo, va a tener un lado A, por ejemplo, y un lado B. El orden da lo mismo. Este también va a ser A, y el de arriba también sería B. ¿Ya? Ahí tenemos, primero que todo, el área del rectángulo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que ya tenemos el área del rectángulo, que era A por B, es igual a A por B. ¿Ya? Aquí vamos viendo esta parte. Y nos dicen que su largo va a ser A y su alto va a ser B. Y ahora, nos están diciendo qué le sucederá al área del rectángulo si duplicamos su alto. Alto, ¿cuál era el alto? B. B. Ese es el inicial. Y si lo duplicamos, B elevado a 2. si lo duplicamos es multiplicar por 2. No es elevarlo a 2, es multiplicarlo por 2. Sería 2b. Ya, por eso le decía los términos. Cuando habla de duplicar, es por multiplicación. Entonces sería multiplicarlo 2 veces. ¿Ya? ¿Y qué nos dice después? Cuadriplicamos su largo. ¿Cómo nos quedaría eso? ¿Cuál es el largo? 4A, exacto. Inicialmente tiene un largo de A y al cuadruplicarlo
lo voy a cuadruplicar, nos quedaría 4 por A. Ya, ¿se entendió esa parte? De que como duplica, nos están diciendo que se duplica el alto y nos dijeron al principio que el alto era B, lo multiplicamos por 2. Nos dice que el largo se va a cuadriplicar y arriba nos dice que su largo vale A. Por eso lo multiplicamos por 4. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ya. Genial. Y entonces volvemos al inicio. Nos están pidiendo ahora, recuerden la pregunta inicial, ¿qué sucederá con el área? El área va a crecer, ¿cierto? ¿Cuál será la nueva área? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Multiplicar 2 por 4. Exacto. 2b por 4b, porque recuerden que la fórmula del área del rectángulo es largo por alto. ¿Ya? Entonces todo el alto va a ser 2b y todo el largo va a ser 2a, 4a, perdón. ¿Y cuánto nos da eso? 8. ¿8 qué? Aumentó 8 veces. Ah, sí, pero esa era la alternativa final. Ahí, como dice Camila, queda como 8ab. Eso no se le olvide. Porque en esta alternativa nos están diciendo que se duplica, que queda igual, que aumenta, pero en otras les puede decir cuál es el área actual. Entonces ahí tendría que ser 8ab. Entonces por eso no se les vaya el detalle de multiplicarlo por las letras. Entonces, como dijo su compañero también, aumenta 8. 8 veces. Ahora sí, ¿lo entendieron? ¿Quién? Constanza, Camila, creo que está Kevin, Fabiana, Martina. Profe, yo en ese reemplacé y se me hizo como súper fácil. Como ¿Cómo que lo le hiciste? puse dos valores X. Por ejemplo, puse 10 y 50 y eso lo multipliqué en un inicio y después el 10 le puse 20 y al 50 le puse 200. Ah, ya, trabajaste con números. Sí, fue mucho más fácil. Ah, ya, sí, o sea, puede servir, pero hay que tener ojo cuando nos piden como más cosas entre medio, y ahí a veces no nos sirve. Como acá no nos pide un valor así como fijo, pues se puede hacer eso de reemplazar las variables por números. ¿Cuál es la diferencia entre la respuesta de...? Ah, ya. Que las unidades no estamos diciendo que pasa, por ejemplo, de la A y la B. La A y la B se mantienen. Y no sabemos también cuál es la unidad, se podría decir, del ejercicio. Solamente sabemos que va a aumentar 8 veces, pero no sabemos si va a aumentar centímetros, kilómetros, el A y el B tampoco aumenta, ¿se entiende? Entonces no viene como un acompañado. Sí, de nada. ¿Cuál era el otro? A ver, 30 y 31. Ya, a este se entendió. Como dijo su compañera, también pueden reemplazarlo con números. Yo me voy a la segura reemplazando con las letras, porque como les digo, a veces puede ser un poco traicionero el ejercicio y si no lo saben hacer con letras y les piden un resultado como final, se van a confundir. Entonces la idea igual es manejarlos. Eh, 30. Estas son las preguntas que, por ejemplo, cuando yo iba al colegio, o sea, cuando di la prueba en sí, igual fue hace mucho tiempo, no me gustaban. Ahora las entiendo mejor, pero en su tiempo no me gustaban. Yo decía, ya, algunas las tiraba a la chonda, decía, ya, A y B, algunas solas, algunas, las dos solas, bajo. No me esforzaba, y la verdad es que después me di cuenta que no eran tan difíciles. Aquí nos están pidiendo determinar el valor de x más y dividido en x menos y. Y cuando nos están dando la opción de 1 y 2, es para que esto lo trabajemos con la ecuación que nos da. ¿Ya? Depende del ejercicio, como vimos uno ayer,
nos servía la 1 solamente porque la 2 no iba directo a responder lo que nosotros teníamos que, nos estaban preguntando en el enunciado. Pero, por ejemplo, si tenemos la primera opción, si tomamos la opción x menos y igual a 2. Con eso, ¿llegamos a algo si lo reemplazamos en la ecuación inicial? Profe, la parte de abajo sería 2, porque es lo mismo que está ahí escrito, el x menos y. Exacto, pero seguiríamos teniendo incógnitas arriba, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces aquí solo nos sirve para tener un dato. Con esto conocemos solo un dato, ¿ya? Pero ¿qué pasa si juntamos, por ejemplo, el 2? Vamos a tomar la segunda expresión. Si tomamos la segunda expresión, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que pueden interpretar de todo lo que vimos ayer? De los productos notables o factorización. ¿Qué pueden interpretar? ¿Suma por su diferencia? Exacto. Hay una suma por su diferencia. ¿Y cómo quedaría eso? ¿Cómo quedaría la suma por su diferencia? Vamos, vamos, vamos. Pueden hacerla con un número, a ver. O con una letra, no sé. ¿Cómo quedaría? Procesando. Ya ven. Recuerden, suma por su diferencia. La voy a anotar aquí arriba. Sí. Exacto, como dijo su compañera, quedaría x más y x menos y. Recuerden que la suma por su diferencia ya, es a al cuadrado menos b al cuadrado a menos b y a más b. Entonces cuando uno de por sí ve dos variables al cuadrado y entre medio tienen un signo negativo, uno lo tiene que interpretar en una suma por su diferencia. ¿Ya? Entonces aquí lo que tenemos que identificar es cuál es a y cuál es b. ¿Cuál sería a en este ejercicio? X elevado. Exacto. O sea, A solita sería el x y al reemplazarlo en la fórmula ya quedaría el x elevado. Y el b, claro, sería y. Entonces después reemplazamos la fórmula. Reemplazamos el valor de la a, valía x, b valía y. Y aquí se repiten exactamente lo mismo y lo único que cambia son los signos, 1 y 1. ¿Ya? ¿Se entendió cómo llegamos a esa suma por su diferencia? No, y aquí vamos a ver igual. Ya. Y ahora, ¿qué más pueden ver? Aquí, en esta parte del ejercicio, podemos darnos cuenta que ya tenemos el valor del x menos y. Pero para eso, tenemos que juntar nuestra primera opción. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sí, ambas juntas. ¿Cómo nos quedaría, perdón? No, se cortó. Ambas juntas. Claro, ambas juntas. Y aquí en este caso, entonces, reemplazamos el valor del x menos y. No sabemos cuánto es x más y, pero sí sabemos cuánto es x menos y. ¿Cuánto es? 2. 2.
Exacto, 2. Y eso es igual a 18. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta parte? ¿Qué se le ocurre? ¿Algún número que sumado le dé, sumado 2 de 18? Como Mm, ¿no? No. Porque ya que ocupé 4 al cuadrado. Ah, ya. Pero recuerden, cuando hagan los ejercicios y vean estas cosas, siempre recuerden qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren, qué es lo que les piden. Entonces, recuerden, si tomamos la primera opción, tenemos el valor del x menos y, que es 2. Entonces, ¿qué nos falta encontrar? El x más 2. Entonces, si estamos trabajando en esta expresión, el x más 2, más y, perdón, por 2 igual a 18, ¿qué podríamos hacer para poder encontrar el x más y? Despejar. Despejar, exacto. ¿Qué despejamos? Claro, 18 dividido en 2. Ahí lo hicieron en el chat. Dividido en 2. Entonces, ¿cuánto nos da x más y? 9. 9. Entonces, si volvemos al ejercicio inicial, nos están pidiendo el valor de x más y dividido en x menos y. ¿Cuánto vale x más y? 9. 9, exacto. Y el x menos y, 2. Entonces ya ahí nos quedaría 9 medio y eso va a ser igual a 4,5. No nos piden valor, pero ya. ¿Se entendió? Que eso lo practiqué, es como que uno tiene que, de verdad, en las matemáticas, mucho razonamiento lógico y hay que ir jugando, interpretar qué es lo que me piden, siempre uno tiene que decir qué me piden y qué me dan, o qué me dan y qué me piden, ¿ya? Pero siempre yo cuando hago pruebas, sobre todo si son matemáticas o física, siempre digo qué me dan y qué me piden, o qué me piden y qué me dan, para poder ir viendo cómo ir jugando con los números. Oh, pero miren, no se asusten con estos ejercicios, de verdad, es solamente ir practicando, 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 ir soltando la mano. Entonces, ¿cuál sería la alternativa en este caso? Ambas juntas. Porque con el 1 nos queda la mitad del ejercicio, seguimos con incógnita, no nos sirve. La 2 por sí sola nos pasa exactamente lo mismo, quedamos con incógnita, no encontramos nada. Cada una por sí sola, no, porque es como si trabajáramos 1 y 2, tampoco nos sirve. Y ambas juntas sí encontramos algo. Ya, ¿lo entendieron bien? ¿Dudas? ¿Algo? A mí igual, antes me pasaba eso, como cuando tenía ramos de cálculo al principio de la carrera, y yo decía, oye, qué difícil, tan difícil todo. También tenía que ver con matemáticas. Y los profes lo resolvían, y yo decía, pero ¿cómo algo tan fácil a veces no se me ocurre? Y los profes nos decían, ejerciten, ejerciten. Ya había que estudiar todos los días, hacer harto ejercicio. Y claro, ya después uno solo, inconscientemente, empieza a hacer los ejercicios y sale mucho más fácil. Ahí de Sí. donde sale el 2, Ujú. abajo en la parte 2, donde sale el 2 de la tercera línea. Este 2. A ver, lo vamos a cambiar de grupo para no confundir. Este 2. Ese mismo. Ya, cuéntame. ¿Qué es lo que te gustó de ese? ¿De dónde sale? Pero pregunten nomás, Constancia igual, pregunten nomás. Ese 2 es porque estamos juntando la primera opción. ¿No ven que podemos ocupar la opción 1 o la opción 2? Pero si juntamos las expresiones, tenemos que en la del 1 nos dicen que x menos y va a ser igual a 2. Entonces yo tomé este resultado y lo reemplacé acá. ¿Qué sería esto? ¿Lo vieron?
Por eso les digo que Sí, ahora sí lo veo. por eso les digo que tienen que ser ambas juntas. Porque si no ocupo la opción 1 en la opción 2, nunca voy a encontrar los resultados, nunca voy a llegar a un número. Por eso son ambas juntas. Ahora sí, duda, Constanza. Constanza, que por lo que vi también que había quedado con esa duda. Kevin, ¿ahora quedó claro de dónde provienen los números? Sí, gracias. Ya, genial. ¿Y Constanza? Ya, genial. ¿Cuál era lo otro que faltaba? ¿Alguien más quedó con dudas? Que yo voy diciéndole a veces por nombres, pero es porque es lo que voy leyendo o lo que me van diciendo con mi grupo. Qué bueno que entendiste, Camila, también. Me alegro cuando entiendes. Era el 31. De nada, de nada. Vamos de nuevo con una. Ya, aquí también nos están diciendo si es que se puede determinar el valor numérico de esta expresión. Aquí yo creo que me va a faltar espacio. Ya. ¿Cómo, a ver, a alguien se le ocurre cómo podríamos empezar a resolver esto? Yo creo que agregando al tiro los valores de A y B, porque si no, igual si agregamos solo uno, como que nos faltaría siempre el otro, ¿o no? Ya. ¿Alguien opina diferente o no se le ocurre? Yo digo reemplazar, igual. Ya ver. Podría ser reemplazar, pero nos están preguntando, podríamos trabajarlo de una manera diferente. Porque nos están preguntando si se puede determinar el valor numérico de esta expresión. Entonces, para yo Yo digo determinar, que sería ambas juntas porque nos están dando al tiro cuánto vale A y B, sería reemplazar y se hace listo, se hace el tiro. ya, ok, pero ese es el error que a veces uno tiende a cometer. Nos están preguntando si con esa expresión, primero que todo, podemos encontrar un valor numérico. Con la pura expresión, sin reemplazar ningún valor. Por lo que yo tengo que hacer, o sea, por lo que tenemos que hacer aquí, es resolver la expresión y ver a qué podemos reducirla. Y ese resultado bien resumido, ver si es que de verdad necesitamos A o conocer B o conocer ambas. ¿Se entiende? Primero nos está preguntando solamente por la expresión. Nos va a tocar reemplazar valores 2 veces. Ese es el tema. No hay que reemplazar valores al principio. Solo vamos a trabajar con variables. Porque nos piden, ¿se puede determinar el valor numérico de esta ecuación? Ignoren esta parte mientras tanto. ¿Se podrá? Exacto. Como dice Camila, hay que ir resolviendo primero. Es como podríamos decir reducir. Vamos a reducir. Entonces, ¿cómo nos quedaría si resolvemos el cuadrado de binomio? En la parte de arriba. A elevado a 2 menos 2AB más B2. Más b al cuadrado. Bien, bien. Entonces sería, no sé si me alcance ahí. Voy a intentar. Al cuadrado, como dice mi compañera, menos, recuerde que es el signo que predomina, AB más B al cuadrado. Ese es el primer paréntesis, ¿cierto? Todo esto es 1. Y ahora, menos, ¿cómo nos queda el segundo cuadrado de binomio?
¿Cuánto nos queda? Lo mismo, pero todos positivos. Exacto. Muy bien. Entonces sería el al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y la parte de abajo lo mantengo. A dividido en b. Esto lo voy a hacer paso a paso para que no vaya a confundirse con los signos. Entonces, la parte izquierda va a quedar exactamente igual, ¿cierto? A al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Pero ¿qué pasa en el segundo paréntesis? ¿Cómo nos quedaría? Le cambian los signos por el menos de adelante. Exacto. Entonces, nos quedaría todo negativo. Profe, el AB que no elevó fue porque ya desarrolló el cuadrado y no, no. Ah, perdón, el de abajo, ¿cierto? Sí. No, ahí me había faltado. Gracias, a mí se me olvidó anotar el 2. Ahí sí. Ese todavía no hemos trabajado nada con el denominador. Estamos viendo solamente el numerador. Ya. Y ahora, el numerador, ¿cómo lo podemos dejar? ¿Qué podemos seguir haciendo? Juntando términos comunes. Exactamente. ¿Cuántas a al cuadrados hay? ¿Cómo nos quedarían las a? Tenemos esto. ¿Cómo nos quedarían las a? ¿Cuánto? Perdón. Se anularía, ¿no? Porque una es positiva y una es negativa. Exacto. Okay. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro es semejante? B al cuadrado. B al cuadrado. Se anula igual. B al Quedaría cuadrado. menos 4ab. Exacto. Entonces, lo voy a anotar igual completo. Nos queda este término común con este término común. Y como son menos y menos, se suman. Y como muy bien dijo Kevin, nos queda menos 4ab. Y abajo, todo tal cual. Ya, y ahora, ¿qué podemos hacer aquí, en esa parte? El menos 4, como pasarlo elevado, menos 2 elevado a 2, podría ser. El O menos sea, elevar toda la fracción. Es que no estoy segura, pero para eliminar el AB al cuadrado deberíamos tener arriba también un AB al cuadrado, ¿no? Ya, sí, y lo tenemos. Arriba y abajo hay una B. Aquí recuerden, aquí están trabajando potencias. Sí, por eso hay que poner como menos 2 AB y todo eso elevado al cuadrado. Ya, mira. Miren ahí. Ya, a ver. El 4 quedaría menos 4ab. Sí, como dijo Constanza, quedaría menos 4ab. Voy a explicar el por qué. Los números, vamos a dividir números. El menos 4, y abajo hay un 1 que podríamos decir imaginario. Entonces eso nos queda menos 4, ¿cierto? Y si tengo A arriba y A abajo, que sería 1, ¿cuánto nos quedaría ahí en potencia? Anótenlo, si tengo esto, recuerden que es como si la A tuviese un 1 arriba. Por lo que nos quedaría A, regla de potencia, 1 menos 1. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Claro, A es elevado a 0, por lo cual es 1. Entonces, ustedes cuando vean una variable o un número que esté arriba y abajo y sean iguales, mismo grado o no tengan grado, que sean tal cual, ustedes los eliminan. En sí están simplificando. ¿Ya? Y el B, tenemos B dividido en B al cuadrado. Como son potencias, ¿cómo nos quedaría este? ¿B? B es la base. ¿Y el exponente cómo nos queda? Sería el exponente de arriba menos el exponente de abajo. ¿Y eso cuánto nos da?
1. No. ¿Sí? Menos 1. Ah, exacto, sí. Regla de los signos, recuerda. Ya, y si era menos 1, ¿cómo nos quedaba la expresión? Como fracción. Como fracción. 1 partido en b, ¿cierto? Ya, le expliqué eso más que nada para que lo vieran. Entonces acá, lo que está pasando es que ese b se me va a ir y este va a bajar 1 grado. Entonces nos quedaría dividido en b. ¿Entendieron por qué quedaba menos 4 partido en b? ¿Alguien se perdió? De verdad, consulten con toda confianza. En la última sí me perdí. Ya, en la última parte se perdieron. Sí, con el tema de terminar la B. Ya. Como les dije, cuando hay divisiones, vean los números primero y luego las letras. El menos 4a sale porque se está dividiendo el menos 4 dividido en el 1 imaginario que yo le digo, que está abajo, ¿cierto? En esa parte lo entienden bien por qué sale el menos 4. Sí, ya. Kevin también. Camila me dijo que sí, que tiene por qué sale el menos 4. ¿Y Kevin? Diga. ¿Tú pudiste entender por qué sale el menos 4? Sí lo escuché, pero no lo entiendo. ¿No entiendes por qué sale el menos 4? No. Ya. Mira, lo voy a hacer todo por partes. Lo que tienen acá es menos 4 dividido en 1 por A dividido en A por B dividido en... La misma expresión, solamente que se la separé para que lo puedan ver por partes. Entonces, si dividimos esta parte, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto nos da esa división? Menos 4. 4. Menos Profe, 4. la regla de los signos es igual para la división. División y multiplicación, sí. Son la misma regla de los signos. Aquí, como está dividido, la fracción en sí está en negativo. El 4 es negativo y el 1 es como positivo y menos por más nos deja menos, ¿cierto? Y ahora acá, aquí está el tema. A con A, como le estaba diciendo, regla de potencia. Cuando son de igual base, los exponentes se restan, ¿cierto? Entonces nos queda 0 y toda potencia elevada a 0 nos va a dar 1. Por lo que aquí nos queda multiplicado por 1, porque esto se va. ¿Entienden esa parte de la A? Voy viendo uno a uno para que vayan entendiendo. Camila, Kevin, Constanza, creo que sí lo entendió. ¿Sí? Kevin. Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya, y ahora el B. ¿Qué pasa con el B? Al igual que la A, son fracciones de potencias iguales. Ahora vamos a ver el 1 por tiempo. Al ser potencias iguales, se conserva la base y se restan los exponentes. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Sí, si no. Ah, profe, esa era la parte que no había entendido. La de la B. Ya. Hay la propiedad de las potencias, que la vimos como en la tercera clase, hablaba de que cuando hay una división, se iguala la base, o sea, las bases son iguales, perdón, se toma la base y los exponentes se restan. Recordar que el b, si está solito, es como si tuviera un 1 elevado. Por lo que, como son las bases iguales, les digo, se conserva la base y el 1 se le resta al 2. Y este resultado nos queda un negativo. Y cuando está elevado a un exponente negativo, se invierte el número. Por eso nos queda 1 partido en b. Era, si no me equivoco, la fórmula que tenían anotada ustedes era a elevado a menos b, n. Y eso era 1 partido en
a elevado a n. En este caso nuestro n es 1, entonces por eso no nos queda elevado a nada. ¿Lo entienden ahí? ¿Sí? Camila lo entendió. Genial. Fabiana también. ¿Quién más? Kevin, ¿lo entendiste? ¿Sí? ¿Seguro, seguro, seguro? Repasen bien las primeras partes de las unidades para que puedan resolver esto. Entonces aquí ya tenemos 1 partido b. Y como es multiplicación, junto todo. Multiplicamos hacia el lado. Por eso nos queda después menos 4 partido en b. Entonces, volvemos al ejercicio inicial. ¿Se puede determinar el valor numérico de esta expresión? De menos 4 partido en b. Ah, porque desaparecía el 1. No, no es que desapareciera, es que aquí está. Ese 1, ¿cierto? Está ahí. El 1 de los A, Camila, ¿no entendías? Profe, ¿se me escucha? Ahí sí, sí. Es que lo que yo no entendía era dónde se iba el 1, pero creo que es porque el menos 4 se multiplica con la fracción de 1 partido en b, ¿cierto? Exacto. Es lo que está aquí. Ajá. Aquí se lo anoté Entonces, como por separado. Y aquí está la multiplicación que va hacia el lado. Aquí lo separo. entonces ahí por eso aparece el 1 y queda solo el b en el denominador. Exacto. Ya, gracias. De nada. Entonces, como les decía, con esta expresión de menos 4 partido en b, ¿encontramos un valor numérico? 1 solo, ¿cierto? En sí, no podemos encontrar ningún valor numérico. Así uno lo ve. Y entonces, como tenemos esta expresión de menos 4 a b, aquí aparece nuestra opción 1 y 2. ¿Qué opción necesitamos para poder encontrar el valor numérico de la expresión? B. La B. B, exacto. Solamente B. ¿Por qué? Porque la expresión me dice que es menos 4 partido en B. Entonces me falta solamente, si tenemos B que vale 5, vamos a tener que menos 4 partido en 5, ¿cierto? Y eso ya es un número. De nada, Martina, que les vaya muy bien. Les voy a subir también después ¿cómo se llama esto? El cuadernillo completo de esta unidad. Entonces sería alternativa B. Exacto, sería la alternativa B. Porque como la expresión al reducirla no llegábamos nunca a encontrar una variable A, entonces no necesitábamos trabajar con A, solamente nos faltaba conocer B para poder encontrar un valor del número. ¿Se entiende? Por eso no teníamos que llegar y reemplazar. Es una pregunta trampa, claro, porque lo que uno tiende a hacer es llegar y reemplazar los números que nos dan. Pero no, primero recuerden, dice, ¿se puede determinar el valor numérico de esa expresión? Y para poder resolver eso, tenemos que ir viendo el paso a paso, qué podemos reducir, y el resultado final es lo que nos va a decir, ah, ya, nos falta conocer B, y ahí encontramos el valor. ¿Alguien quedó Profe, con y si duda? si los números, por ejemplo, que están en 1 y 2 estuviesen antes de la expresión numérica, ahí sí podríamos reemplazar. Claro, que el enunciado, por ejemplo, tendría que decir, conociendo A y B que valen tanto, ¿se puede determinar el valor numérico de la expresión tanto, tanto? Ahí ya cambia, porque nos están diciendo cuánto valen las variables A y B. Pero en este caso solamente nos están dando como la expresión. ¿Se entiende? Ah, entonces sí es una pregunta trampa. Exacto. Entonces, a mí en la universidad el profe una vez nos dijo, uno tiene este instinto animal que lo que ve lo quiere hacer. Y siempre se equivoca en eso. A nosotros nos pasaba mucho. Y eso, ¿alguien más quiere que veamos otro ejercicio del cuadernillo? Que tenga otra duda.
¿Alguien más tiene una duda? Porque como es una clase voluntaria ya podríamos terminar, o si quieren vemos otro más. Aprovechen de que tengo tiempito ahora. Yo había pensado en reemplazar todas las A de la expresión por el 2 y luego reemplazar todas las B de la expresión por el 5. No, sí, tiende a pasar eso. Pero eso, tienen que tener mucho ojo con lo que le están preguntando. Si salen como eso de una por sí sola, dos por sí sola, es porque al no poder seguir resolviendo lo que ya me dan, veo si es que puedo ocupar esas opciones que no están colocando. Ya, genial, Camila. Espero que no hayas quedado con ninguna duda. Eso. Un poco difícil resolverle la vida a los demás, y hasta la de uno un poco compleja. Ojalá fuera todo más sencillo, así con no ver matemáticas. Ya, entonces no quieren ver otro ejercicio, algo que les vaya a costar. Si quieren les doy unos minutos para que revisen el cuadernillo. Mañana vamos a volver a tener clase. Sí, mañana vuelven a tener clases, pero yo no la voy a realizar, la va a realizar el otro profe. Yo tengo que ir al oftalmólogo mañana, así que no alcanzo a llegar. Ah, sí, es verdad, Camila, uno queda como en pánico cuando ve ejercicios así. Pero, como les digo, ejercitando, ya después solitos van a entender y van a hacerlo más rápido y van a interpretar al tiro lo que le están pidiendo. Mañana la clase es a las 6 y ya sí la asistencia por si acaso es obligatoria. La de hoy día era voluntaria por si es que tenían dudas, como ayer no alcanzamos a ver todo, de los ejercicios más bien. Ya. ¿De verdad no quieren ver otro? Bueno, como les dije ayer, si tienen dudas mientras vayan haciendo el cuadernillo, me las mandan al correo mate.preu.santiago. No es el que está aquí en el cuadernillo, es el de Valparaíso. Y nosotros aquí tenemos otro, el de Santiago. Yo le respondo apenas pueda, que de por sí es como el mismo día o al día siguiente. El 22, ya. Gracias, Camila, tú igual, que te vaya muy bien. Recuerden reforzar. Constanza me pidió el 22, ya, veamos el último y ya estamos listos. El 22. Dice, si x es un número entero mayor que 1 y el área del rectángulo se expresa como x al cuadrado más 5x menos 6, ¿cuál de las siguientes opciones puede representar a sus lados? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que anotar primero del 22? ¿Qué creen ustedes que hay que anotar primero del 22? Hicimos un ejercicio similar. Nos están diciendo que el área del rectángulo está definida por x al cuadrado más 5x más 6. Eso es lo primero que tenemos que interpretar del ejercicio. Tenemos que aplicar la de un número multiplicado por otro, sumado y Exacto. restado de otro. Exacto. Muy bien. Entonces, como dijo Kevin, hay que separar, hay que factorizar. Entonces, tenemos primero que todo, nos están dando el área del rectángulo, que es x al cuadrado más 5x más 6. Y nos están preguntando por los lados. Y recordar que para el área del rectángulo, Disculpe que le interrumpa, pero era menos 6. ¿la respuesta? Menos 6, perdón. Me acostumbré a trabajar con positivo. Y ahí sí. Menos 6. Gracias por avisar. Entonces,
El área del rectángulo ya la habíamos visto, es base por altura, base por alto, que a veces lo notan B por H, eso da lo mismo. Más adelante van a ver mucho mejor geometría. Entonces, si necesitamos encontrar base y altura, como dijo Kevin, hay que factorizar la ecuación para encontrar cuánto vale cada expresión. Y nos podemos guiar un poquito, podríamos decir, con lo de la alternativa. Por eso tenemos que separar y encontrar dos paréntesis. Voy a anotar aquí porque rayé. ¿Cuánto? Entonces, cuando Dios bendiga el que se le ocurrió que la prueba sea con alternativa. ¿cierto? Para por último guiarse un poquito. Ya. Cuando hacemos factorización, anotamos XX. ¿Cómo podemos saber que es XX? Porque tenemos que ver la variable con mayor grado. El primero, el X al cuadrado, es el que me va a decir que va a haber una X adelante y una X acá. ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque cuando hacemos la multiplicación término a término, X por X nos va a dar un X al cuadrado. Oh, lo hice mucho. ¿Ya? Por eso siempre va a ser X al cuadrado, bueno, dependiendo del ejercicio. Puede ser Y al cuadrado, Z al cuadrado, eso no importa. Ahora, la pregunta, como se lo dije anteriormente, hay que buscar dos valores que multiplicados nos dé 6 y que restados nos dé 5. Restados, porque acuérdense que aquí es el que nos dice si tenemos que sumar o restar. 2 y 3. Si multiplicamos 2 y 3 nos da 6, pero si lo restamos nos da 5 No, entonces sería 3 y 2. y nos sigue dando 5 si lo restamos. Ah, no. Ya, entonces, ¿Cómo usted determina si se coloca positivo o negativo? dependiendo del signo que está aquí, ese que marqué aquí. Ese signo que está delante del 6, este de aquí, me va a decir si tenemos que pensar, decirlo como resta o como suma. Si hubiese sido una suma, tenemos que buscar dos números que sumados me dé 5. Pero en este caso es negativo. Entonces nos están diciendo que dos números que restados nos dé 5. ¿Ya? Ojo con eso. Profe, solo se me 6 ocurre por 1. 6 por 1. Sí. Sí, exacto. Como Claro, decirlo. si se resta da 5. Exacto, muy bien. Entonces, si multiplicamos 6 por 1, nos da el 6, ¿cierto? Y si lo restamos, nos da el 5. Y aquí, ahora hay que fijarse en la otra parte del signo. Este es un más, por si acaso. Se ve muy mal. Nos está diciendo que ese 5 tiene que ser positivo. Entonces, ¿cómo tienen que quedar los signos? El 1 tendría que ser negativo. Ya, perfecto. El 1 negativo. ¿Y el 6 cómo tendría que ser? Positivo. Positivo. Muy bien. ¿Por qué? Porque como si el 6 es positivo y el 1 es negativo, 6 menos 1 nos va a dar el 5 positivo. ¿Ya? Entonces ahí llegamos a la alternativa C. ¿Lo entendieron? Ojo que también de estos ejercicios a veces pueden salir cuadrados de binomio. Para que salga un cuadrado de binomio a veces, ese de aquí, si este es positivo, si este fuese positivo, podríamos decir que se puede hacer un cuadrado de binomio. No siempre va a ser así. Pero eso creo que en la clase que viene lo van a ver con mucho más énfasis. ¿Entendieron cómo llegamos a los lados? Porque al final este sería como el lado 1 y el lado 2. Voy a borrar esto. Por ejemplo, vamos a darle un valor nomás. Este va a ser la base y este va a ser la altura. Y es la expresión completa. ¿Ya? Siempre que las alternativas sean así, tenemos que aplicar esa, ¿no? Sí, La que aplicamos ahora. exacto. Solo hay que fijarse cuál es el enunciado en sí, cuál es la ecuación general que le están dando.
Y aquí también pueden ir descartando. Por ejemplo, si me dice, tengo un 6, y yo les digo, tienen que buscar dos números que multiplicados me dé 6. El 1 y el 5, si los multiplico, ¿me da 6? No, ¿cierto? Entonces esa alternativa ya no me sirve. Entonces ya voy jugando con un poco menos. Si tengo... No, ahí están todos negativos. Pero si tengo también... Bueno, ahí después vamos jugando con los signos. Si este es negativo, no puedo tener dos ejercicios negativos, porque al multiplicarlos me va a quedar un 6 positivo. Entonces esta tampoco me sirve. Bien. Y eso es por si quieren ir analizando cuando vayan ejercitando. Ya cuando estén en la prueba, váyanse la segura en resolver. Y a veces mirar alternativas, todo depende del ejercicio. ¿Lo entendieron? ¿Dudas, preguntas, consultas? Ya. ¿Quieren ver otro o ya estamos? Ustedes me dicen, yo... Si no quieren ver otro, ya terminaríamos. Aprovechen de que me pueden hacer consultas. Porque después van a ir avanzando con la materia y van a ver otro ejercicio. Hay una clase también de repaso, igual como le tuvieron la semana pasada. Ya. ¿Están seguros? ¿Seguro? ¿No hay otras dudas de los ejercicios de productos notables? Ya, supongo que no. Entonces, los dejo. Vayan a tomar once, a descansar un rato. Practiquen también. Vean, les voy a tratar de subir esto hoy día en la noche o ya más tardar mañana con el desarrollo completo de todo. ¿Ya? Así que eso, cuídense, a almorzar súper tarde. Gracias a ustedes también, cuídense, que tengan bonita semana. Cuídense mucho. Chao.